Vamos a recibir ahora a la doctora Natalia Cesari. Ella se va a referir a la relación del eje microbiota, intestino, cerebro y su vinculación con los trastornos neurológicos. La doctora Natalia Cesari es bioquímica, es creadora y directora de Metabolome Online, una plataforma de atención multidisciplinaria al paciente con sospechas de enfermedades metabólicas congénitas o adquiridas. Ella está especializada justamente en enfermedades congénitas del metabolismo y es fundadora y miembro del equipo voluntario ECM Bahía de atención a pacientes con enfermedades poco frecuentes. La escuchamos. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por estar presente. Gracias, Civic, por la invitación. Creo que de este lado me va a venir mejor. Bueno, ya mis colegas estuvieron hablando muy bien de la microbiota, del microbioma. Algunas cosas las vamos a saltear, pero van a ver que hay mucho contenido bioquímico. Acá debe haber muchos bioquímicos, así que nos vamos a enfocar más en lo chiquitito, molecular, ¿bien? Para entender cómo funciona la microbiota con las enfermedades o los trastornos neurológicos. Para esto vamos a ver que hoy, una breve introducción que les voy a pasar rápido porque estuvimos hablando ya de estadísticas y de cómo hoy en día la ciencia empieza a preocuparse por este eje intestino-cerebro, ¿bien? Pero no solo ve la microbiota en el intestino, sino que también la vemos en piel, la vemos relacionada con sistema inmune, con óseo, la vemos en cáncer, empezamos a ver distintos ejes endocrino también que nos relacionan con la microbiota, ¿no? O el microbioma, que es el estudio ya genómico de estos microorganismos. Y acá un breve resumen para que vean cómo, digamos, nombres que nos empiecen a sonar de bacterias y cómo desde la infancia, que van a haber escuchado mucho los 1000 días y cómo desde la infancia se genera, si nacemos por cesárea o por parto natural, si nos amamantan o no, o tomamos fórmula. Bueno, todo eso va a ir definiendo nuestra microbiota y nos va a predisponer más adelante a riesgo o no de patologías, y vamos a ver además cómo se va a ir modificando con el tiempo nuestra microbiota según el contexto en el que estemos, ¿no? Esos factores epigenéticos y todo el contexto más que nada nutricional y ambiental al que estemos expuestos. Y además el estrés, ¿no? Que vamos a ver que también es un factor importante. Y a la derecha ven cómo van cambiando los filos y las bacterias, microorganismos en general, digamos, porque acá vemos bacterias, virus, hongos y parásitos, ¿no? Que son nuestros actores, y cómo va la abundancia modificándose a nivel de todo el tracto digestivo. Mayoritariamente vamos a hablar siempre del intestino. Entonces, para centrarnos en el sistema nervioso, que es lo que nos va a interesar hoy, vamos a hablar de ciertas patologías del sistema nervioso. Vamos a introducir qué es el sistema nervioso entérico, o sistema que hablamos que es el primer cerebro, que hace mucho que sabemos que el primer cerebro no es el cerebro per se, sino que es el intestino, pero creo que hace poquito tiempo que empezamos a decantar eso, ¿no? Y a ver los procesos bioquímicos que explican eso. Entonces, fíjense las vías de comunicación, cómo las neuronas se comunican a través de plexos y de nervio, vamos a ver el nervio vago mayoritariamente, que es el que conecta con las células de la mucosa epitelial intestinal y los microorganismos que están ahí coexistiendo, ¿bien? Acá un resumen de todas las vías que van a ir desde esos microorganismos que están viviendo con nosotros en el intestino mayoritariamente, y cómo va a llegar al sistema nervioso central, cuáles son las vías. Entonces tenemos nervio vago, que es uno de los más escuchados y preponderante, la circulación sistémica, vamos a ver que esa barrera puede abrirse, puede hacerse permeable el espacio entre las células epiteliales e intestinales y pasar a circulación citoquinas, señales, mediadores, hormonas, ¿bien?, que van a generar en sistema nervioso central un estímulo. Y ahí al costado les nombro entonces las hormonas de producción entérica como serotonina, dopamina, catecolaminas,
el triptofano, el GABA, ¿bien? Neurotransmisores que estas bacterias van a ver que van a generar, van a estimular su, o bien, o inhibición o estimulación, según qué abundancia tengamos de buenas o malas, ¿no? En realidad la microbiota no es mala, es bueno tener dentro nuestro esos microorganismos, pero tendremos que ver si estamos en eubiosis o en disbiosis. Y esa disbiosis es la que nos va a generar, por ejemplo, sustancias tóxicas que pasen, que sean producidas por estas bacterias, o que se abran estas células y pasen a circulación yendo al sistema nervioso. Y por otro lado van a haber actores del sistema inmune como actuación también sobre el sistema nervioso y esos propionato, butirato, acetato, que son los tres de oro, digamos, ácidos grasos de cadena corta, que por ahí los empiezan a escuchar, que tienen beneficios. ¿Y qué pasa? Yo no me los puedo tomar, hoy hablábamos de eso antes, fue una pregunta muy interesante que surgió acá, y bueno, me tomo los ácidos grasos de cadena corta, así ya me llegan, pasan y me generan beneficio a nivel de microbiota y del sistema nervioso. No, tienen que ser producidos por estos microorganismos que tenemos en el intestino. Entonces, qué importante tener las bacterias productoras de butirato, que no son todas y que las que, digamos, tenemos que tener en abundancia son esas, ¿no? Que vamos a ver cuáles son. Porque esos ácidos grasos de cadena muy corta sí van a atravesar barrera hematoencefálica, a diferencia de otros. En realidad van a regular la vía también de triptofano, esa vía de ácido quinolínico y quirunerina, bien, unas vías extrañas que es la vía de la serotonina y del triptofano, que son neuromoduladores, hormonas implicadas en el sistema nervioso, y que van a generar en cerebro la estimulación, la producción de GABA, glutamato, glutamina. Entonces vamos conectando, ¿no?, esas bacterias, sus metabolitos y el sistema nervioso central. Ahí está entonces el famoso nervio vago, que hoy se está hablando tanto, que porque bueno, es el que conecta estas, la producción de estas bacterias, ¿no? Los lipopolisacáridos que ven ahí son elementos que van a producir estos microorganismos y que van a generar señalización. No nos vamos a meter en la profundidad de la bioquímica de este proceso porque es enorme, pero para que ustedes tengan una idea, que esas señales que van a generar van a hacer producir citoquinas proinflamatorias, y esas citoquinas proinflamatorias, mediante esta vía de nervio vago, van a llegar a sistema nervioso central, bien, cerebro, hipotálamo, y van a generar un feedback y una vuelta, ¿no?, de regulación desde el cerebro hacia el resto de los órganos, por ejemplo las glándulas suprarrenales también. Entonces, ¿cómo está conectado después en una patología del sistema nervioso a partir de una disbiosis, por ejemplo, intestinal? ¿Bien? Y ahí ven más a nivel chiquitito, bien, para los bioquímicos, cómo el receptor en las células, en los fagocitos, bien, reconocen estos sitios de reconocimiento de unión a patógenos, se unen y de esa manera generan la cascada de la producción de las citoquinas, ¿bien? No es que uno lo inventa, sino que hay muchos trabajos que hoy ya ven, como también en la barrera, ven, de las células epiteliales del intestino, hay células del sistema inmune que expresan receptores donde se van a unir esos ligandos, esas bacterias, y van a producir citoquinas, señales, ¿bien?, para nuestro sistema nervioso. Entonces, bueno, un breve resumen, vamos a pasar algunos trabajitos rápidos para que vean cómo la ciencia hoy empieza a investigar esta conexión, y hoy vamos a ver brevemente Parkinson, Alzheimer, autismo, depresión, ansiedad, ¿bien? Entonces, acá ven, por ejemplo, un trabajo, esto es más de lo que venimos hablando, rol de la dieta y los efectos del microbioma en los desórdenes mentales, ¿ven? Como lo que les contaba recién, se conecta por ejemplo, una disbiosis con la modulación, la secreción de estas sustancias señalizadoras, neuroseñalizadoras, ¿ven? Los receptores para triptofano y serotonina en las células epiteliales del intestino. ¿Bien? Y ahí están las vías que les contaba hoy. Ay, no. Bueno, las voy a iluminar a las chicas.
la vía del ácido quinolínico, bueno, la tecnología no. Ven abajo en la vía de triptofano como si hay lactobacilo se activa una vía, si no hay lactobacilo se activa otra, ¿bien? En presencia, cómo el lactobacilo va a inhibir esa vía, ¿bien? De metabolismo del triptofano y va a generar tal vez más ácido quinolínico que es proinflamatorio. Entonces, en presencia de una bacteria, yo tengo un metabolismo de triptofano distinto a que no. Esto que voy, le doy triptofano al paciente, le doy serotonina al paciente porque está deprimido, bárbaro, pero si no le acomodo la microbiota va a tomar serotonina para toda la vida y no le va, o 5-hidroxitriptofano, que es la forma en que se da, y no le va a generar ningún beneficio, ¿bien? Porque tiene esa disbiosis, tiene esa bacteria que está impidiendo el correcto metabolismo. Consecuencia, esto más de lo mismo, pero relacionado con ansiedad, depresión, ¿bien? Más trabajos que siguen hablando de acá la ruptura entre la unión de las células, ¿bien? Claudina o cludina, alguno capaz que les suena, también son proteínas de unión ahí entre las células del epitelio intestinal y cómo, según la disbiosis que haya, se afecta y pasan sustancias a circulación nervio vago cerebro. Ahí está más especificado, claudina, cludina, los receptores para serotonina, 5-hidroxitriptofano, lo que hablábamos recién, ¿bien? Y entonces comenzamos con esclerosis múltiple. Esclerosis múltiple, que es una enfermedad donde hay un daño a nivel neuronal, pero a partir de una alteración en el sistema inmune, ¿no? ¿Y cómo lo relacionamos con el microbioma? Vamos a explicar que no es que la microbiota es la causa de estas enfermedades, ¿no? Sino que es un complemento y que esto que decíamos, si yo la estudio, puedo tal vez mejorar la calidad de vida de ese paciente con esclerosis, con Parkinson, con depresión y hasta puedo mejorar que la diana, la terapéutica que estamos usando, tenga validez, porque si no es lo que decimos, ¿no? Por ahí tomamos una vitamina y si estoy en presencia de disbiosis, esa vitamina no va a cumplir la acción que debe cumplir nutricional o hasta de cofactor de alguna enzima, ¿bien? Lo importante que es para que funcione el metabolismo. Así que ahí ven un trabajo donde habla de esto para nombrarles bacterias, porque aquellos que, bueno, empiecen a solicitar el estudio de microbioma, digan, bueno, ¿para qué aplicación le doy? ¿Qué utilidad hoy me da el laboratorio con este estudio? Y, por ejemplo, en esta patología se ve que hay una abundancia de Methanobrevibacter, que es productora de metano. También se usa mucho ese estudio complementario de metano e hidrógeno aspirado, en test de aire expirado, ¿bien? Porque ¿qué son? Productoras de este gas, de metano. Se ve también en las heces, que son como flotantes, tienen características, digamos, específicas. Un paciente que tiene una clínica que acompaña, que uno dice, bueno, puede tener presencia de estas bacterias. Y además podemos estar hablando de una esclerosis múltiple temprana, ¿no? También esto sirve en la prevención, en ver que un paciente que empieza a desarrollar estas alteraciones podría terminar en una afección neurológica más adelante. Son muy para leer, no la leo porque es aburrido, yo les hablo, ustedes las leen. Pero acá una cosita más de la esclerosis múltiple y los genes reguladores, donde se ve una relación entre Methanobrevibacter, Akkermansia, butiricimonas y los genes implicados. Hay un estudio que se hizo sobre la expresión de genes en células T y monocitos involucradas en estas vías, ¿bien? Entonces correlacionan y ven un aumento de la expresión de los monocitos, hay un proceso inflamatorio grande, ven cómo estas bacterias están directamente relacionadas con esta sobreexpresión de inmunidad, ¿no? de células del sistema inmune que están como en expresión exagerada. Entonces fíjense la asociación con la microbiota. Y algo que van a ver en todas estas patologías, el futuro pronóstico bueno y esperanza que tenemos en que el uso en estas patologías de probióticos, prebióticos y probióticos puede mejorar el estado de estos pacientes, ¿no? Porque es esto, corregir, ir hacia la eubiosis para evitar esta neuroinflamación. Bien.
Pasamos a autismo. Voy muy rápido, no quiero quedarme larga, así que bueno. Cada entidad es un mundo, pero que se lleven un resumencito y sepan, digamos, bueno, aplica para esto. Yo puedo pedirle a estos pacientes microbiota y sirve para prevenir, para mejorar la calidad de vida y para saber por qué esa inflamación general está relacionada también con el sistema nervioso. Fíjense en autismo, que también es una entidad enorme, muy variable, ese TGD, TEA tan grande que embolsan pacientes con desde una enfermedad tal vez congénita hasta algo adquirido, donde puede haber intolerancia a los alimentos, puede haber un proceso de alergia, puede haber una aciduria orgánica y puede haber también una disbiosis o una alteración del microbioma. Bien, es un desorden de neurodesarrollo, por lo general tienen diarreas, tienen pérdida de peso, tienen alientos fuertes, tienen sobrecrecimiento en intestino delgado, el famoso SIBO. Bien, entonces se observa una relación de el intestino y la microbiota con la patología del autismo. ¿Bien? En muchos pacientes hay un intestino permeable, en presencia de sobrecrecimiento de cándida, se observa, digamos, estadísticamente en estos nenes, la mayoría tienen sobrecrecimiento de cándida, también parasitosis, entonces vamos viendo que hay un desarrollo anormal, una disbiosis de estos microorganismos en su intestino. Permeable es esto que hablábamos hoy, que se abren las células, las uniones, esas entre células epiteliales del intestino y pasan sustancias tóxicas hacia la circulación. Antes les quería mostrar, fíjense, hablando de la cándida, cómo ciclo de Krebs, para los bioquímicos conocido, cómo la célula logra energía, y fíjense la microbiota cómo interactúa con el ciclo de Krebs, y si estoy en presencia de cándida, me lo va a desviar hacia un ciclo produciendo glioxilato o más oxalatos, que es lo que vemos en los nenes con cándida, y que también lo vemos, esto es un ciclo, esto está sacado de Great Plains, que es un ciclo que lo hablan en el análisis de ácidos orgánicos, no de microbiota. Acá estoy analizando orina, pero fíjense cómo se relaciona que ese microorganismo, cándida, que está, ese hongo que está elevado, me desvía el ciclo de Krebs, me genera otro compuesto y lo encuentro como tóxico y abundante en la muestra de orina, como un orgánico, como una sustancia orgánica tóxica. Y también lo voy a ver en la materia fecal si hago el microbioma. ¿Bien? Ahora sí, entonces también pueden estar en presencia de una disbiosis y vamos a ver aumento de bifidobacterias, de lactobacillus, de clostridium, de bacteroidetes, ¿bien? Firmicutes, bacteroidetes, esa relación que nos interesa tenerla en proporción adecuada para que esté sano, para que esté en eubiosis, bueno, también puede estar alterada y nos va a generar estas alteraciones de las que estamos hablando, de comportamiento, ¿bien? Como por ejemplo en el autismo, o gastrointestinales. Ahí abajo, esto que les nombraba, ácidos orgánicos, para que se queden pensando como en complementario, estudio de intolerancias alimenticias, ¿bien? IgG, buscar qué otras herramientas junto con el microbioma nos pueden hacer entender al paciente en un todo, ¿bien? Parkinson, vamos a ir apurando un poquito, una neurodegenerativa brava que afecta a, es la segunda en afección de las neurodegenerativas, 6 millones de personas en el mundo, y va a estar muy relacionado con la dopamina, ¿no? Con la dopa, y vamos a ver abundancia de Prevotella SAE, Enterobacterias SAE, ¿bien? Esas nos van a dar una idea de que están relacionadas también con la vía de dopamina, GABA, ¿bien? Y eso que hablamos que pasan barrera hematoencefálica y van a ir a neuroinflamar. Acá hay una más. Y esto me pareció interesante traérselo porque es nuevo y decanta un poco, bueno, ¿qué tiene que ver el Parkinson con la microbiota? Es un estudio que salió ahora, 2022, y habla de la alfa-sinucleína, que es una proteína que se ubica en las neuronas, en las terminales nerviosas, es bastante famosa en lo que es Parkinson, pero ahora se vio que está regulada, que en presencia de una disbiosis se comporta patológicamente esa proteína, se acumula
y genera, agrava, digamos, la vía de Ross y de oxidación que ocurre en el Parkinson. Entonces, pienso, si estoy en disbiosis, la alfa-sinucleína no actúa bien, se comporta de otra manera, patológicamente, y me agrava la enfermedad. Así que hay una relación y también nos da una esperanza de que si estoy en eubiosis, esa vía la mejoro y el Parkinson debería, como, digamos, no curarse, pero mejorar, ¿no?, su calidad de vida. Y por último, depresión y ansiedad, donde también, ahí donde vamos a hablar más de serotonina, triptofano, nuestros regla de oro en lo que es depresión, donde los vemos afectados cuando pedimos esos parámetros en pacientes con estas patologías, y vemos que hay en muchos de ellos disbiosis con citoquinas proinflamatorias, podemos hacer en laboratorio, interleuquina 6, interferón, y ver cómo se relaciona con la disbiosis y con la clínica de depresión y ansiedad. Esto lo habíamos visto hoy, ven cómo estos receptores para el 5-hidroxitriptofano van a estar inhibidos en presencia de ciertas bacterias, y esas bacterias productoras de LPS, esos lipopolisacáridos, ese estímulo a las células del sistema inmune que van a producir interleuquina 1, interleuquina 6 proinflamatorias, y van a disminuir la posibilidad de unión de la serotonina a nivel ya cerebral. Por ende, depresión, fatiga, bien. Todo cierra. Y hay un poco más otras vías también. A nosotros, a los bioquímicos, nos gustan las vías. Disculpen lo que... Bien. La vía dopaminérgica, ¿ven? Y cómo en presencia de Clostridium difficile, por ejemplo, incrementado, ¿no? El Clostridium no es malo, pero en disbiosis, ¿cómo me va a afectar esta vía? Ah, quedaba Alzheimer. Me regala un minuto. Alzheimer, más que centrarme, quiero centrarme en esto, en los gerobióticos. Algo nuevo, que son los pre- y postbióticos. Y entonces, al revés, desde el tratamiento vemos que tiene relación la microbiota con Alzheimer. ¿Por qué? Porque al darles estos gerobióticos a los pacientes, disminuyen las citoquinas proinflamatorias, aumentan, fíjense, serotonina, dopamina, acetilcolina, que las necesitamos, ¿bien? Baja la capacidad oxidativa y mejora, se ven en los pacientes, los procesos de memoria, de conducta, de estado, digamos, neuronal. Así que, para que me crean que en Alzheimer también la microbiota tiene su papel fundamental. Y el caso lo nombro súper rápido, que está relacionado con depresión y ansiedad. Les traigo un caso muy breve de una mujer de 67 años con historia de migrañas fuertes, inflamación intestinal, insomnio, ansiedad, depresión, algo que tenemos muchas cosas de esas. Si hacemos un test tenemos muchos, numerosas consultas por todos lados, neurólogo, gastroenterólogo, todo como está la salud hoy, ¿no? Desintegrada, un paciente con muchos papelitos, informes que fue juntando por todos lados, y llega, le hacemos un análisis, intentamos integrarla, verla como un todo, le pedimos cortisol, le pedimos insulina, OMA, le pedimos DAO, porque queremos ver si se le acumula histamina, si venía por ahí esas migrañas tan intensas, esa es la diaminoxidasa, ¿bien? Todo le daba bien, había un proceso, digamos, de resistencia a la insulina, ¿bien? Del eje de cortisol, o sea, no es que le daba hermoso, pero algo más faltaba, y le pedimos ácidos orgánicos. La microbiota está en proceso, así que esas se las contaré en un próximo encuentro, pero para que vean cómo indirectamente con los orgánicos vimos lo que seguramente vamos a ver en el estudio que después nos dé CIVIC, que es asociación de compuestos orgánicos con Aspergillus, Lactobacillus, Clostridium, ¿bien? Todo lo que estuvimos viendo, hongos y bacterias, que en este perfil no debiéramos ver nada. Debiera decir ahí, no se observan alteraciones significativas. Y sin embargo tiene un sobrecrecimiento y sustancias tóxicas orgánicas que muestran una posible disbiosis y va a mejorar seguramente su clínica cuando corrijamos esa microbiota.
Conclusiones, todo lo que creo que lo que estuvimos repasando, queda más que claro que el eje microbiota intestino-cerebro está más que validado y el intestino es nuestro primer cerebro, tenemos que darle importancia y tenemos que pensarlo como en un todo al paciente y utilizar este estudio para prevención, ¿no? Para pensar, bueno, yo hago hoy microbiota y estoy corrigiendo en realidad una forma de vida, estoy mejorando la calidad de vida, pero estoy haciendo un análisis que en realidad como efectores de salud lo que le estoy generando al paciente es, bueno, cambiar la nutrición, cambiar el estrés, cambiar el modo de vida. Entonces es muy importante porque de ahí va a venir todo, ¿no? Todo el resto del riesgo de a padecer luego más adelante otras enfermedades. Y este es el equipo que me acompaña en Metabolón, médico Gelber en enfermedades congénitas para niños, la doctora Varela, funcional, ortomolecular y homeopática, que está en Tucumán, Gelber está en Córdoba, yo estoy en Bahía Blanca, Marina Mariani arriba es médica funcional integrativa y está en Chicago ahora, pero va a volver a Bahía Blanca, y la nutricionista, que es Eliana Hirz, que también nos acompaña a veces cuando terminamos todo esto, decimos, bueno, ahora anda con Eliana que te dé qué comer para mejorar, y bueno, y la lucha de conseguir los probióticos y demás, pero gracias, ahí les digo, se necesitan 2 piedras para hacer fuego, con eso, todo. Muchas gracias, doctora. Gracias. Doctora Natalia Cesari, interesantísima su charla. La pueden encontrar en las redes, Metabolón Online, ahí hay mucha info.